Nada, es un partido pues como todos los de la categoría complicado y bueno, en casa sí que es verdad que nos está costando un poco más que fuera, pero bueno, nada, lo afrontamos con todas las garantías de ir a por los 3 puntos y bueno, pues esperamos sacarlo adelante. El vestuario muy bien en todos los sentidos, yo creo que estamos todos, somos una piña, se puede decir, aparte por otro lado estamos como todos muy comprometidos con la causa, que es un poco pues, estar ahí en la zona alta de la clasificación y nada, muy bien, muy contento. Eso es, como tú dices, nos está costando un poco más quizás aquí en casa y bueno, pues después de la última victoria aquí, pues sí que esperamos sacar los 3 puntos que aquí con nuestra gente aquí y nada. Bueno, sí que es verdad que bueno, me está costando un poco entrar en el equipo, también una pequeña lesión, pero bueno, aquí estamos todos para sumar y la temporada es muy larga, así que nada. Bueno, yo creo que es una nueva oportunidad de poder afianzarnos en casa, sobre todo. Los partidos que hemos jugado fuera de casa hemos dado un gran nivel y yo creo que los resultados están ahí. Y en casa quizás es donde tenemos que tener más seguridad de mantener los puntos, porque yo creo que es un poco lo que la temporada es lo que hay que blindar, ¿no? Yo creo que todo equipo que gana en casa tiene unas buenas posiciones y sobre eso es lo que queremos mejorar. Sin duda, yo creo que después de los 7 partidos en los que creo que la nota es muy alta, yo creo que ha sido, al margen de resultados, sí que hemos dado unas buenas sensaciones, sobre todo hemos competido contra rivales fuertes y al final hemos sacado partidos complicados y en ese aspecto jugar 2 partidos en casa es bueno, pues un poco un motivo para poder pegar ese salto y afianzarnos en una posición que al final todo el mundo quiere estar, ¿no? Sí, yo creo que bueno, todas las victorias vienen bien para los vestuarios y en ese aspecto los jugadores están ilusionados, ven que están haciendo un trabajo que se está viendo bueno, por refrendado con resultados y sobre todo con goles y en ese aspecto pues con confianza para el partido de mañana, pero está claro que el rival que viene mañana no es un rival fácil, sino todo lo contrario, es un filial con sus características, que al final es un equipo que tiene buenos jugadores, que técnicamente son buenos, que son rápidos y que al final pueden generar problemas como así lo están haciendo, al margen de los resultados que están consiguiendo, que yo creo que el juego que están desarrollando es para más. Sí, es un poco el arma de doble filo, ¿no? Al final, aunque sean 7 jornadas, pues ya todo el mundo quiere salir de zonas complicadas y en ese aspecto ellos van a venir más forzados, pero sí que nos estamos encontrando con todos los rivales de Leioa cuando vienen a Sarrina, que son un equipo que se repliega mucho, que al final, bueno, pues valen un poco que Leioa está haciendo bien las cosas, sobre todo que tiene potencial, ¿no? Entonces sí que nos está costando por ese motivo, ¿no? Al final los partidos están siendo mucho más cerrados, con menos espacios y bueno, pues nosotros en ese aspecto queremos darle una vuelta y empezar a conseguir victorias en casa quizás con más facilidad, aunque todos sabemos que es complicado en esta categoría. Bueno, nik uste dut partidu hau kontu handiz hartzeko partidua dela, nik uste dut Vitoriak jokalari oso onak ditu eta horbean egotea harritu egiten dau niri, ze badinotzut jokalari nire ustez jokalari onak daukaz eta partidu niretzat oso garrantzitsua guretzat, ze etxean jolasten dugu eta etxean nahiko kostatzen jakuz partiduk ataratzea eta nik uste dut aurre ataratzeko partidua dela, baina kontu handiz ataratzeko moduen. Bai, ideia hori da ez, partidoiak aurre ataratzea, baina bueno, nik uste dut lehenengo Vitoriako partidua atara behar dugula aurrera eta gero, Gernikako kontra ikusiko dugu. Nik uste dut ondo dagoela taldea, jokalaria konfiantzak dagoz, sentsazioak onak izan dira hasieratik, baina emaitzak gozteako apurtzu bat ataratzea eta azkenengo 2 partiduek irabazi ondoren, nik uste dut jendea eta taldea batez ere konfiantzak dagoela. Bueno, orain behan egotea ez dauka zer ikusirik, ez? Nik uste dut azkenean begitan baduzu euren plantilla, jokalari aldetik, jokalari oso onak ditu. Hor daukaz Camus, Zentrala, Escoruela, Zipetic, Alain, Atienza, Txez, Obieta, Luis Lara, jokalari oso onak daukaz. Eta nik uste dut partidu hau hasi orduko irabazitzat ematen badugu, pasu bat atzera dela guretzat.